El viento gélido de la noche parisina se colaba por las rendijas de su ático de Saint-Germain, un penthouse que costaba más que la vida entera de la mayoría de los mortales. Liam O'Connell, a sus 32 años, era un dios del sector tecnológico, un multimillonario hecho a sí mismo, pero también era un hombre increíblemente solo. La soledad, en su caso, no era por falta de compañía, sino por la escasez de honestidad. Cada mujer que se acercaba a Liam lo hacía con la mirada puesta en su apellido, en su fortuna, en el brillo de su apellido. Y él, harto de ese espejismo, había construido un muro infranqueable alrededor de su corazón. Su padre, el legendario y ahora fallecido magnate de los medios, le había dejado una fortuna inmensa y un consejo que Liam nunca había entendido del todo: el dinero atrae el oro, hijo, pero solo la tierra atrae las raíces verdaderas. Liam, hasta ahora, solo había visto el oro. La idea de su madre, una mujer pragmática pero con una visión romántica del mundo, resonó en su mente una noche mientras veía, por enésima vez, una comedia romántica antigua. ¿Y si simplemente fingieras que no eres quien eres, Liam? Que nadie supiera tu nombre, tu fortuna. ¿Qué pasaría entonces? La idea, al principio, le pareció absurda. Él, Liam O'Connell, ¿fingir ser un don nadie? Pero la desesperación por encontrar algo real, algo puro, lo carcomía. Decidió que era el único camino. Dejaría París, su imperio, su identidad, por un tiempo. Buscaría un lugar donde nadie lo conociera, donde su apellido no abriera puertas, donde su billetera no fuera su tarjeta de presentación. Elegiría un pequeño pueblo en la costa irlandesa, un lugar que había visitado de niño y donde los lugareños parecían vivir ajenos al frenesí del mundo moderno. Se llamaba Ballynaobn. Con una mochila sencilla, un pasaporte con un nombre falso, Liam Byrne, y una cuenta bancaria con lo justo para sobrevivir un par de meses, Liam tomó un ferry a Irlanda. No llevaba traje, ni reloj de oro. Solo una camisa de franela, jeans gastados y la incertidumbre de no saber qué le depararía el destino. Se había entrenado durante semanas, aprendiendo a hacer pequeñas reparaciones, a cocinar platos sencillos, a hablar con un acento irlandés menos pulido. No era Liam O'Connell, el CEO, era Liam Byrne, un humilde carpintero buscando un nuevo comienzo. Ballynaobn era exactamente como lo recordaba: casas de colores pastel aferradas a un acantilado, un puerto pesquero bullicioso y el aire salado del Atlántico. Su primera parada fue en El Viejo Faro, el único pub del pueblo, donde esperaba encontrar alojamiento temporal y quizás algo de trabajo. La vida de Liam O'Connell, el magnate, era una sinfonía de decisiones calculadas, de gestiones de millones y de reuniones con figuras mundiales. La vida de Liam Byrne, el carpintero, comenzó con un piso diminuto sobre la panadería local, que olía a pan recién horneado y a canela, y con la búsqueda de empleo en el tablón de anuncios del pub. Los lugareños lo miraban con curiosidad, el forastero con las manos suaves, pero nadie le preguntaba su procedencia con malicia. Fue en El Viejo Faro donde la vio por primera vez. Una ráfaga de risas y el tintineo de vasos llamaron su atención. Sentada en una esquina, con el cabello castaño recogido en una trenza rebelde, una sonrisa contagiosa y unos ojos verdes que parecían reflejar el color del océano. Se llamaba Aileen Kelly. No llevaba ropa de diseñador, ni joyas ostentosas. Llevaba un jersey de lana que parecía tejido por su abuela y unas botas de lluvia. Pero desprendía una luz que eclipsaba el brillo de cualquier diamante. Era camarera en el pub, por lo que escuchó. También ayudaba en la biblioteca del pueblo y cuidaba a su abuela enferma. Una mujer de 1000 oficios, cuyo único lujo era la sonrisa con la que vivía. Liam, como Liam Byrne, se sintió atraído de una forma que nunca antes había experimentado. No había calculadoras ni cifras en su cabeza, solo una punzada extraña en el pecho. Empezó a frecuentar el pub, pidiendo una pinta de Guinness tras otra, solo para escuchar su voz, para ver su risa. Fingió un interés genuino en la carpintería y, milagrosamente, consiguió algunos trabajos pequeños arreglando barcos y tejados. Su primer verdadero encuentro con Aileen fue cuando accidentalmente derramó una bandeja de bebida sobre él.
Por las barbas de Poseidón, lo siento muchísimo, exclamó ella, sus ojos verdes llenos de preocupación mientras intentaba secar su camisa con un trapo. No te preocupes, respondió Liam, sintiendo el corazón acelerarse por la cercanía. Parece que necesito un nuevo vestuario de todos modos. Su voz, ahora menos pulida y más cercana al acento local, la hizo sonreír. Soy Ailing, dijo ella, extendiéndole una mano que, para sorpresa de Liam, estaba áspera por el trabajo. Liam, respondió él, estrechándola con una calidez inesperada. Ailing lo introdujo en la vida de Balinaom. Le mostró los mejores lugares para pescar, le contó las leyendas locales sobre sirenas y le dio consejos sobre cómo tratar con el viejo capitán O'Malley, un pescador gruñón pero de buen corazón. Liam se encontró riendo de verdad por primera vez en años, olvidando las reuniones de 1.000 millones de euros y las presiones del mercado. Disfrutaba de las charlas sencillas en el puerto, de las noches de música en el pub y de la genuina amabilidad de la gente. Ailing, por su parte, encontró en Liam un alma diferente. Él no hablaba de grandes planes ni de ambiciones desmedidas. Escuchaba sus sueños de abrir una pequeña librería café en el pueblo, sus preocupaciones por el alquiler de su abuela y su frustración por la falta de oportunidades para los jóvenes de Balinaom. Liam, el magnate, solía pensar en la rentabilidad de un café-librería en un pueblo remoto. Liam, el carpintero, pensaba en el brillo en los ojos de Ailing cuando hablaba de libros y café. Una tarde, mientras reparaban juntos el tejado de la antigua iglesia del pueblo, una fuerte tormenta los sorprendió. Se refugiaron bajo un pequeño saliente, empapados, pero riendo a carcajadas. El frío los obligó a acurrucarse, y fue en ese momento, bajo el ulular del viento y el rugir de las olas, cuando Liam se dio cuenta de lo que sentía. No era la atracción superficial a la que estaba acostumbrado, era algo más profundo, algo que le hacía querer protegerla, hacerla reír, compartir cada amanecer con ella. Sus ojos verdes lo miraron con una vulnerabilidad que lo desarmó. «Tienes las manos más suaves que he visto en un carpintero, Liam Byrne», bromeó a Ailing, tocando su palma. Liam sintió un escalofrío de culpa. Su mentira, como una pequeña astilla, se le clavaba en el alma. Pero no pudo detenerse. «Hay muchas cosas de mí que no conoces, Ailing», le dijo, su voz apenas un susurro sobre el viento. «¿Y tú de mí?», respondió ella, acercándose. Sus labios se encontraron en un beso que supo a sal y a lluvia, un beso que le dijo a Liam que el verdadero oro no se compra. Las semanas se convirtieron en meses. Liam y Ailing eran inseparables. Él la ayudaba en el pub, ella lo acompañaba en sus trabajos de carpintería. Compartían cenas en su pequeño apartamento, donde Liam, con una torpeza adorable, intentaba cocinar las recetas de su abuela. Hablaban de todo, de sueños, de miedos, de las injusticias del mundo y de la belleza de Balinaom. Liam descubrió que Ailing no solo era hermosa, era inteligente, ferozmente leal y, sobre todo, pura. Ella no quería un hombre que la rescatara, quería un hombre que la entendiera. Pero la mentira crecía, como una sombra alargada entre ellos. Cada vez que Ailing hablaba de sus problemas económicos, de las reparaciones que necesitaba la vieja casa de su abuela o de los gastos de la farmacia, Liam sentía el peso de su engaño. Tenía los medios para resolver todos sus problemas con un chasquido de dedos, pero ¿qué pasaría si lo hacía? ¿Qué pasaría si le revelaba que era un multimillonario? El miedo a perder lo que había encontrado era mayor que cualquier fortuna. La fecha del festival anual de la langosta se acercaba, el evento más importante del pueblo. Ailing estaba estresada. El horno de la panadería de su amigo, el señor Murphy, se había estropeado, y sin él, no podrían hornear el pan especial para los bocadillos de langosta. Liam, con su conocimiento técnico y sus habilidades como carpintero, se ofreció a ayudar, aunque en realidad, por las noches, llamaba en secreto a sus ingenieros de París para que le dieran instrucciones precisas. Trabajaron juntos, sudorosos y cubiertos de harina, hasta altas horas de la madrugada. Ailing lo miraba con una admiración que desarmaba a Liam.
No sé qué haría sin ti, Liam Byrne, le dijo ella, secándole la frente con un trapo. Eres el hombre más increíble que he conocido. Siempre encuentras una solución, no te rindes nunca. Liam sintió que el corazón se le encogía. El hombre increíble que ella veía era una fachada. El verdadero Liam O'Connell estaba atrapado detrás de un muro de culpa. La noche del festival fue mágica. El pueblo entero se reunió en la plaza. La música celta llenaba el aire, el aroma a langosta asada tentaba a todos y las risas de los niños resonaban en cada esquina. Liam y Ailing bailaron juntos bajo las estrellas, sus manos entrelazadas, sus miradas encontrándose en una promesa tácita. Fue entonces cuando la vio. Sentada en una de las mesas improvisadas, hablando con el capitán O'Malley, estaba su madre. No su madre real, que residía en una mansión de Niza, sino una actriz contratada por su secretaria para interpretar el papel de una antigua tía que venía a visitarlo de forma inesperada. Liam había planeado una salida elegante. Presentaría a su tía y luego, gradualmente, la verdad saldría a la luz. Pero la vida tenía otros planes. Ailing se acercó con su abuela, la dulce Maggie, una anciana con la mirada sabia y una sonrisa que guardaba 1000 historias. Liam, quiero presentarte a mi abuela Maggie, dijo Ailing, radiante. Y abuela, él es Liam, el hombre del que te he hablado, el carpintero que nos salvó el horno. Mientras las dos mujeres se saludaban, la tía de Liam, la actriz, se acercó. Liam, cariño, ¿cuánto tiempo?, exclamó la actriz con un acento británico impecable, demasiado educado para una tía de un carpintero irlandés. El silencio se hizo denso. Ailing y su abuela se miraron, luego a Liam y finalmente a la tía. El capitán O'Malley frunció el ceño. «Tía», preguntó Ailing, su voz apenas un susurro, sus ojos verdes analizando a la elegante forastera. «Nunca nos hablaste de una tía. Y tu acento no parece de Ballynaobn». Liam sintió que el mundo se le venía encima. No era el momento, no era la forma. Ailing, empezó, la verdad atascada en su garganta. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, el capitán O'Malley, con su voz de trueno, lo interrumpió. «Mira, Twin, en la televisión. ¿No es tu padre, el viejo O'Connell?» En la pantalla gigante que habían montado para el festival, un reportaje de noticias mostraba imágenes antiguas de la familia O'Connell. El padre de Liam, su madre verdadera, y un joven Liam, con el mismo rostro, los mismos ojos, en una gala de la alta sociedad parisina. El titular debajo de la imagen decía: «El legado de Liam O'Connell, el magnate tecnológico». El aire se cortó con un cuchillo. Los ojos de Ailing se abrieron de par en par, pasando de la incredulidad al dolor y luego a una rabia silenciosa. «Liam O'Connell», susurró ella, su voz temblaba. «El multimillonario, el hombre que compró todas las tierras alrededor del puerto para construir ese complejo turístico de lujo que va a destruir nuestro pueblo. ¿El mismo Liam O'Connell que prometió invertir en Ballynaobn y luego se echó atrás?» El complejo turístico era la pesadilla recurrente de los lugareños, el proyecto que amenazaba con devorar la autenticidad de Ballynaobn. Liam, como Liam Byrne, había escuchado a Ailing despotricar contra ese millonario sin escrúpulos muchas veces. La vergüenza se apoderó de Liam. La verdad, fea y dolorosa, había explotado en la cara de la mujer que amaba. La tía se esfumó entre la multitud. «Ailing, por favor, déjame explicarte», suplicó Liam, intentando tomar su mano. Pero ella retrocedió, sus ojos verdes ahora helados. «¿Explicar qué, Liam? ¿Que eres un mentiroso? ¿Que te hiciste pasar por un humilde carpintero ¿para qué? ¿Para jugar con los sentimientos de una chica de pueblo? ¿Para reírte de nuestras preocupaciones mientras eras el monstruo que las creaba?» Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de traición que partieron el corazón de Liam. «¿Soy Liam O'Connell? Sí», confesó, su voz ronca. «Pero te juro que no soy el hombre que crees. Mis planes para el complejo cambiaron, te lo juro. Y nunca quise mentirte,
Ailing. Solo, quería encontrar algo real. Quería que alguien me amara por quien soy, no por lo que tengo. ¿Y cómo esperabas que te amara, Liam?, dijo ella con amargura. ¿Con una mentira? Lo único real que encontraste fuiste la mierda de tu propio engaño. Vete. Vete de Balinaom. Y llévate tus millones y tus mentiras contigo. Ailing se dio la vuelta, con la abuela Maggie a su lado, y se perdió entre la multitud, llevándose consigo el corazón destrozado de Liam. La música del festival, antes alegre, ahora sonaba como una burla. El sabor de la langosta se volvió amargo. Liam O'Connell regresó a París. El ático le pareció más frío y vacío que nunca. Su fortuna, sus logros, todo lo que antes lo llenaba de orgullo, ahora le parecía ceniza. Había tenido el amor, lo había sentido, lo había tocado, y lo había destruido con su propia mano. Las semanas que siguieron fueron una tortura. Su trabajo, antes su santuario, ahora era una distracción hueca. Sus reuniones, una farsa. No podía dejar de ver los ojos de Ailing, llenos de dolor y desprecio. Recordaba las palabras de su padre: solo la tierra atrae las raíces verdaderas. Él había encontrado esa tierra, pero la había envenenado. Sabía que no podía seguir así. Había dos caminos: seguir en su torre de marfil, o luchar por el amor que había encontrado y perdido. La imagen de Ailing, sus risas, su calidez, su honestidad, lo empujaron. Decidió que no importaba si ella lo perdonaba o no, tenía que demostrarle que él no era el hombre que ella creía, y que el Liam que la amaba no era el magnate, sino el carpintero que había descubierto la humildad. Regresó a Balinaom, esta vez sin disfraz. Vestido con un traje sencillo, pero sin pretensiones. La gente lo miraba con curiosidad, algunos con hostilidad. Su primera parada fue en el ayuntamiento. Allí, en una reunión tensa con los líderes del pueblo, anunció una propuesta que dejó a todos boquiabiertos. No construiría el complejo turístico que tanto odiaban. En su lugar, invertiría la misma suma de dinero en un proyecto de revitalización del pueblo, restauraría el puerto pesquero, modernizaría las escuelas, y sí, construiría la librería café con la que Ailing siempre había soñado, pero sería un proyecto comunitario, gestionado por la gente del pueblo. No pido nada a cambio, dijo Liam, su voz resonando en la sala. Solo pido la oportunidad de demostrarles que el Liam O'Connell que conocen por los periódicos no es el verdadero Liam O'Connell. Y que estoy aquí para quedarme, para ayudar, para ser parte de su comunidad, si me permiten. La noticia corrió como la pólvora. Algunos lo llamaron loco, otros lo vieron como una estrategia de marketing. Pero poco a poco, la gente de Balinaom empezó a verlo trabajar. Liam no se sentaba en una oficina. Se arremangaba la camisa, se unía a los pescadores en el puerto, ayudaba a pintar las paredes de la escuela. Era el Liam Byrne que habían conocido, pero con los recursos del Liam O'Connell. Ailing lo observaba desde la distancia. Su corazón seguía roto, pero no podía negar que el hombre estaba cambiando. Lo veía riendo con Donald, el viejo pescador, ayudando a Maggie a plantar flores en su jardín, escuchando a los niños en la biblioteca. Ya no era un disfraz, era una transformación. Un día, mientras Liam trabajaba en la construcción de lo que sería la nueva librería café, Ailing se acercó. Había pasado un año desde la noche del festival. La puerta de la librería no está bien alineada, dijo ella, su voz suave pero firme. Necesitas un carpintero de verdad para eso. Liam se giró, su corazón dio un vuelco. Ailing estaba allí, con los ojos verdes que él tanto amaba, aunque todavía con una sombra de dolor. Tienes razón, dijo Liam, mirándola profundamente. Necesito muchas cosas, Ailing. Pero lo que más necesito es tu perdón. Ailing suspiró. La puerta no es lo único que tienes que alinear, Liam. Tu alma también necesita un ajuste. Lo sé, respondió él. Y estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida intentando alinearlo. Sé que no confías en mí, pero te juro que todo lo que siento por ti es real. Cada risa, cada conversación,
¿Cada beso? Fue todo verdad. Ailing lo miró, sus ojos buscando la sinceridad en los suyos. Vio al Liam Byrne que había amado, pero ahora, en un cuerpo que no se escondía detrás de una mentira. Vio al hombre que estaba dispuesto a cambiar un imperio por una sonrisa. «Me lastimaste, Liam», dijo ella, su voz cargada de emoción. «Lo sé», respondió él, con la cabeza gacha. «Y lo lamento más de lo que las palabras pueden expresar. No merecía tu amor entonces, pero espero algún día poder merecerlo». Ailing se acercó un paso. Tocó su mejilla con una mano áspera, esa mano que Liam había aprendido a amar. «Pues más te vale que esa puerta quede perfecta, Liam O'Connell», dijo ella, con una pequeña sonrisa asomando en sus labios. «Porque si la librería tiene una puerta mal alineada, ¿cómo voy a creer en el resto de tu promesa?» Liam levantó la vista, sus ojos llenos de esperanza. Esa sonrisa, esa pequeña y valiente sonrisa, era la raíz que había estado buscando. El perdón no se ganaba de la noche a la mañana, pero la oportunidad estaba allí. Con el tiempo, la librería Café se abrió. Se llamó El Faro de las Historias. Ailing la dirigía con pasión, y Liam era un cliente habitual, un ayudante constante, un carpintero improvisado. El pueblo prosperó, y con él, el amor de Liam y Ailing. Ya no había mentiras ni disfraces. Solo dos personas que habían encontrado el amor en el lugar menos esperado, y un hombre que había aprendido que la verdadera riqueza no se cuenta en ceros, sino en la profundidad de un corazón humilde. Liam O'Connell, el magnate, había muerto, pero Liam, el hombre que amaba a Ailing Kelly, había nacido en el corazón de Ballynaom. Y allí, entre el olor a libros viejos y café recién hecho, sabía que había encontrado su verdadero hogar. La raíz había echado, profunda y fuerte, en la tierra que había aprendido a amar. Liam O'Connell descubrió que el dinero puede construir imperios, pero solo la verdad puede construir un hogar. Al final, no fue su fortuna lo que lo salvó de la soledad, sino su valentía para soltar las máscaras y dejarse ver tal cual era. Porque el amor no busca cuentas bancarias, busca almas que se atrevan a ser auténticas. A veces, nosotros también cargamos con disfraces. Fingimos ser más fuertes, más exitosos o diferentes para encajar o para protegernos. Pero, ¿qué pasaría si hoy decidieras mostrar tu verdadera esencia? Quizás descubrirías que lo que tanto buscas, ya te estaba esperando en el lugar más sencillo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que tienes que fingir ser alguien más para que te acepten? ¿O mejor aún? ¿Perdonarías una mentira tan grande como la de Liam si supieras que fue por amor? Queremos leer tu opinión. Estas historias cobran vida gracias a sus comentarios, así que déjanos tu reflexión aquí abajo. Bocadillo de diálogo. Si esta novela visual te tocó el corazón, dale un me gusta para apoyarnos a seguir creando contenido con alma. Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestra próxima historia cinematográfica. Comparte este vídeo con esa persona que necesita recordar que lo más valioso de la vida no se puede comprar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia, donde la realidad y la emoción se encuentran.